que anuncian tu palabra, al hablar, al obrar. Y bendito Dios, te demos honra y gloria siempre delante de los hombres, porque bendito Dios, seamos llamados bienaventurados de ti. Padre eterno, pues en tus manos abandonamos y en este momento tú seas con todos, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermano Catalino, por esa oración que elevó a nuestro Dios. Y así, amada iglesia, así como estamos de pie, vamos a recibir al siervo de nuestro Dios. Adelante, hermano Andrés. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Bueno, pues los veo muy contentos, ya que han elevado esas hermosas alabanzas a nuestro Dios, hermanos, esperando de que hayan sido aceptadas cada una, hermanos, porque ese es el deseo de cada uno de nosotros, que nuestro Dios se agrade y que pues siempre nos mantenga delante de su presencia mientras vamos de camino en esta vida, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un tema que yo creo que les va a agradar. Le titulé, o lleva por título, el tema Sión, nada más. Sión. Entonces, lo he estado analizando y digo, pues un tema muy interesante, muy bonito, y nos habla acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios que tiene y que ha tenido con su pueblo, con cada uno de nosotros que no éramos pueblo y que nos ha llamado también para formar parte de su pueblo. Ahí está la misericordia, ahí está el amor. Entonces, siempre ahora sí que debemos de comprender, ¿verdad? Algo que lo sabemos, pero en ocasiones debemos de meditar en ello, que lo importante, muchos dicen, hablando de una carrera, decía el apóstol Pablo, dice que muchos van, ¿verdad? En la carrera, pero uno es solamente el que lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo alcancéis. Lo importante, hermanos, siempre en las cosas de Dios, no es conocer solamente. ¿Qué es lo importante, hermanos? Bueno, puede uno decir muchas cosas, pero una de ellas es llegar, hermanos, ¿sí? Una de las cosas es llegar, como el que corre, es llegar a la meta. Y ese es nuestro propósito, o es el propósito de Dios por medio de la Escritura, que nos va mostrando, en este caso por medio de Cristo, el camino, ¿verdad? Él es el camino, Él es el que nos va guiando. Vamos a comenzar con unos pasajes, hermanos, que describen acerca de lo que es el pueblo de Dios en el transcurso de la historia. Cuando el pueblo pues andaba en los caminos de Dios, luego se descarriaba y bueno, todo el tiempo ha sido así, pero dice el apóstol Pablo que todo es para nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces, Dios siempre ha puesto medios para que el pueblo, al igual que cada uno de nosotros, ande en el camino correcto, ¿sí? Y no nos desviemos, no nos salgamos del camino, para que lo cojo no se salga del camino. Vamos a ver Isaías capítulo 51, ahí vamos a comenzar este tema, hermanos. Y vamos a ir dentro de este tema
analizando nuestra vida, hermanos. Acuérdense que la vida o la vida que Dios nos concede, que Dios nos da, es para analizar cómo andamos con Dios, sobre todo, en sus caminos. Ahorita mientras vamos en el camino, decía nuestro Señor Jesucristo, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿sí? Dice, no sea que pues tu adversario después te acuse y caigas en la cárcel y no encuentres la manera de salir. En este caso, la cárcel, pues, hablando de una manera, digamos, literal y simbólica a la vez, es el sepulcro, hermanos, ¿sí? Porque literal, pues, algún día tiene uno que ir a ese lugar. Y simbólica, pues, ahorita que estamos viéndolo de una manera física, ¿verdad? Isaías capítulo 51, del versículo 16, hermanos, hasta el versículo 25, no, hasta el versículo 23. Aquí nos relata esta pequeña lectura acerca del pueblo de Dios, su sufrir, sobre todo por la desobediencia. Dice el 16, hermanos, le voy a dar lectura hasta el 23, me siguen con su vista. Dice así: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida y ebria, y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Entonces, hay un momento, hermanos, de que Dios tiene misericordia de su pueblo, hermanos. Y después de ser duro con ellos, va a llegar un momento en el cual va a decir, pues, mi misericordia es contigo. Ahora, la ira es contra los que te produjeron o los que estuvieron en contra de ti, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo nada más para centrar, ¿verdad? Como en Egipto, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, estuvo todo ese tiempo, pero allá Dios le dice a Abraham, dice, mira, tu descendencia va a ser oprimida en tierra ajena 400 años. Dice, pero yo juzgaré a esa nación. Eso lo dice allá en Génesis capítulo 15.
o 16, algo así. Entonces va a llegar un día en el cual su pueblo va a gozar de alegría y de libertad. Ya no va a ser oprimida, sino que esa opresión y toda esa angustia que sintieron ellos va a ser contra sus enemigos. Entonces, es algo muy bonito, hermanos, porque Sión dicen que es la ciudad del rey, Jerusalén. En un tiempo fue llamada así la ciudad de David, lo que es Jerusalén, ¿sí? Conforme a las escrituras vemos. Esta fue la introducción. Vamos a ver algo bien interesante, hermanos. Dice Proverbios, capítulo 18. Dice el versículo 15 y 16. Y es lo que nosotros debemos de preocuparnos por adquirir esto. Una preocupación, no que estemos, digamos, afligidos, no, sino que para mantener nuestros sentidos en el camino de Dios. Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Hablando del pueblo de Dios, hay un lugar allá en Corintios que el apóstol Pablo habla, que dice que, a ver si se acuerdan más o menos, dice que los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría, ¿verdad? Entonces dice aquí, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El 16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. En este caso, ¿qué es una dádiva, hermanos? ¿Un regalo? Dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Bueno, el hombre puede dar cosas para poder tener, pues, una satisfacción, ¿sí? Dios, como ejemplo, nos dio una dádiva, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La cual nos pone delante de los grandes, a nosotros. En este caso, como los patriarcas, como todos los que obedecieron a Dios, son grandes porque dice que anduvieron en los mandamientos de Dios. Así dice San Mateo. Dice que vamos a verlo mejor. No quiero decir una cosa por otra. Dice San Mateo, dice el capítulo 5 en el versículo 19, 5:19. Así le llama Dios a los que observan y practican sus mandamientos, les llama grandes. Nuestro Señor Jesucristo mencionaba estas palabras.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que hace que el hombre o que lo engrandece son los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Todo lo que Dios ordena es lo que hace que los hombres sean llamados grandes. ¿Bien? Sí, hermano, Cata, sí, por favor, hermano. Uh-huh. Gracias, hermano Cata. Entonces, hermanos, lo que nos hace o que hace al hombre ser grande son las ordenanzas de nuestro Dios, entre ellos los mandamientos principalmente, y de ahí ya todo lo demás. Dice otro pasaje muy hermoso, muy bonito, también en el capítulo 17 de Proverbios. Dice el versículo 2, si este versículo lo comparamos con otro, tiene bastante sabiduría también, o bastante enseñanza. Dice el 2, dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. ¿Qué les parece este pasaje, hermanos? ¿Sí se entiende? Proverbios 17, versículo 2. Cuando el hijo pródigo, hermanos, voy a poner este ejemplo. Cuando el hijo pródigo dice que le pidió a su padre los bienes que le correspondían, ¿verdad? Y dice y que se fue lejos y malgastó toda su herencia andando en los propios caminos que él consideraba buenos. Y al final de cuentas se vio en un apuro que ya no tenía ni para su sustento de cada día. ¿Y qué hizo? Dice, ¿cuántos de los jornaleros o de los siervos de mi padre, dice, tienen en abundancia todo esto? ¿Sí? Ajá. Y se arrepintió y volvió, ¿verdad? Pero aquí dice este pasaje, dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Puede tener más el siervo que el hijo que no honra al padre, ¿sí? A eso se refiere. Y luego dice, y con los hermanos compartirá la herencia. Digamos que nosotros, como adheridos al pueblo de Dios, antes andábamos así, ¿no? Porque no conocíamos de las cosas de Dios, andábamos fuera, como, ¿cómo le podemos llamar a esto? Éramos desobedientes, éramos por naturaleza hijos de ira, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Allá en Efesios capítulo 2. Entonces, pero ahora, gracias a la misericordia de Dios en Cristo, venimos a formar parte del pueblo de Dios y con los hermanos compartimos la herencia. Cristo dijo en una ocasión, allá en San Marcos capítulo 12 o 11, que llegó su mamá y sus hermanos y le dijeron, dice, he aquí tu mamá y tus hermanos, dice. ¿Y cuál fue su respuesta de él, hermanos? ¿Sí se acuerdan?
Bueno, entonces puso por ejemplo que no porque ellos no lo fueran, sino que amplió más, ¿verdad? Dice, todos los que hacen la voluntad de mi Padre es mi Padre, mis hermanos, mi madre, ¿verdad? Entonces, todos los que nos adherimos para hacer la voluntad de Dios, pasamos a formar parte de hermanos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, de una manera espiritual, se puede decir. Así lo describe él. Es por eso de que veíamos aquí, dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. En pocas palabras, no nos conviene ya estando aquí regresarnos, porque alguien va a tomar nuestro lugar siendo un siervo, pero que es prudente, porque llega y se queda y vamos a ser deshonrados. ¿Y qué va a pasar con él? Dice, con los hermanos compartirá la herencia. ¿Sí, hermanos? Al tomar nuestro lugar. Hay que ser cuidadosos, hermanos, con eso. La escritura es clara y es muy hermosa porque nos señala muchos pasajes que nos ponen a pensar, hermanos. A mí me gusta casi por lo regular estudiar algunos pasajes que hacen que reflexionemos, ¿sí? Este tema no les iba a decir, pero les voy a decir. Se tituló Sión, pero voy de atrás hacia adelante. Voy de adelante hacia atrás, perdón. ¿Sí? No les iba a decir. Por eso al principio, si se dieron cuenta, comencé con un pasaje de Isaías. Entonces, ya les estoy describiendo, no se los iba a decir. No comencé del 1 en adelante, comencé del último hacia atrás. ¿Sí? Luego se van a dar cuenta por qué. De repente pueden decir, no, pues es como que ya no concordó lo primero con lo que va, ¿verdad? Pero sí, hermanos, está todo bien coordinado, hermanos. Dice, sigue diciendo, Proverbios aquí mismo, pero ahora el versículo 3, sí, del 17, dice así, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero ¿qué hace Jehová? Prueba los corazones, hermano, ¿sí? Él es el único que prueba de una manera de que examina nuestro corazón, ¿sí? Si somos fieles con Él, si somos sinceros con Él, si queremos andar en sus caminos. Bueno, dicen por ahí, ¿cómo va? Una prueba vale más que 1000 palabras, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, al estar delante de su presencia quiere decir que sí queremos, pero de todas maneras, no está de más afirmarnos más cada día, cada vez, porque no es como nosotros los hombres, ¿verdad? Que solamente por las apariencias decimos, este es mejor que el otro, este es mejor que el otro, no, sino que Jehová mira los corazones, prueba los corazones y Él sabe realmente nuestros caminos y nuestra sinceridad, si es real o no, hermanos, ¿sí? Ese es el punto, de que, por decirlo así, debemos de preocuparnos más porque nuestro pensar sea correcto, ¿sí? Que nuestra manera de andar en la vida sea grata con Dios.
podemos muchas veces, tal vez, o alguien puede ver que tal vez nosotros no andamos correctamente, pero lo importante es que Dios vea que sí, es lo importante. Por eso dice este pasaje, para probar lo que es la plata, para probar lo que es el oro, dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones, ¿sí? Dice primera carta a los Corintios, porque probablemente alguien puede decir, o yo lo podría decir también. Para decir no cuesta, ¿verdad? Yo lo podría decir, no, pues yo ando perfecto, ando bien y todo eso. Pero hay un pasaje que dijo mi hermano Enrique hace rato, en la lluvia de textos, dice que no te alabes tú, sino que te alabe el extraño, por decirlo así, ¿verdad? En este caso, pues no es bueno decir cosas de uno mismo, ¿va? Mejor que los demás digan, porque podemos decir a lo mejor algo malo o algo muy bueno que sería malo, ¿no? Me refiero, si decimos algo bueno de uno mismo y es todo lo contrario, pues es malo porque no es correcto. Dice capítulo 3 de primera a los Corintios, versículo, el que lo tenga, si le puede dar lectura del 13 al 15. Es mi hermana Tere, sí. No, el 15 nada más, hermano. Gracias, hermano. Entonces, así como la plata es probada, el oro es probado, la obra de cada uno de nosotros también va a ser probada, hermanos. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno o de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, ahí habrá salvación o pérdida, pero es por medio del fuego que será probada, hermanos. Conforme la obra que hagamos, hermanos, ¿sí? Y va a llegar un momento en el cual se va a definir cuál fue nuestra obra, si fue buena, si fue mala, porque ya nada más es de dos, no es más o menos. Acuérdense que en Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, no puede ser tibio, ¿verdad? Entonces, si es buena o es mala, nada más. Y si es buena, la recompensa estará, ¿sí? Pero si es mala, sufrirá la pérdida. ¿Y cuál será la pérdida? Pues nada más que estar, ¿cómo? Estar fuera de la ciudad, hermanos, ¿sí? Y esa ciudad consideramos que es Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿sí? Dice
Malaquías, capítulo 3. Y esto sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo se presente, hermanos. Dice en el versículo, Malaquías capítulo 3, versículo 2 al versículo 5. Le voy a dar lectura y dice de esta manera. Ahorita ya nos estamos entrando bien, hermanos, al tema, ¿sí? Ya estamos como, comencé de lo último hacia atrás. Entonces ya estamos como en el 4 más o menos. Y va a llegar o cambiando de intensidad hasta llegar al 10, ¿sí? Es el mismo tema como del 1 al 10, pero es del 10 al 1. Pero es la manera más correcta, así. Dice el 2, versículo 2 de Malaquías 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Conforme nuestra obra, hermanos. Digamos de que lo marca en Corintios. Si usted pone, o si alguien de nosotros ponemos en el fuego, en el carbón o lo que sea, que sea fuego, ponemos alguien que ponga hojarascas, alguien que ponga madera, que ponga papel, que ponga cualquier cosa que considere de valor. ¿Sí? Alguien puede decir, no, pero no voy a poner el dinero, se va a quemar también. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice el proverbista, para muchos el dinero es su ciudad, la riqueza, perdón, dijo Cristo, es su ciudad fortificada, ¿sí? Eso no lo va a poner. Pero bueno, no es por ahí. Mi hermano Luis quería, no, ajá. Entonces, si ponemos algo de valor, decimos, bueno, ¿qué podemos poner? Pues vamos a poner en este caso bronce, vamos a poner cobre, vamos a poner zinc. Depende del material que pongamos, ¿sí? Conforme cada quien cree que es la obra que ha trabajado. Va a poner la plata, va a poner el oro. Entonces, conforme todo lo que se vaya a poner ahí, algunos se van a quemar y otros se van a purificar. Esa es la obra de cada uno, lo que se va a mantener. Por eso dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso es importante, hermanos. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿sí? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí menciona, hermanos, todo esto. Por eso les ponía, por ejemplo, que si ponemos en el fuego cada quien la obra, dice que Él declarará por fuego, será declarado, ¿sí?, la obra de cada uno. Y si se quemare va a sufrir pérdida. Entre ellos están los hechiceros,
Y si ampliamos un poquito más, por ejemplo, como los borrachos, como etcétera, hermanos. Podemos poner muchas cosas. Aquí nada más mencionó unas cuantas cosas en el versículo 5, ¿sí? No menciona más. Es por eso de que debemos de meditar, analizar nuestros caminos. Decía el rey David allá en el capítulo 4 de Salmos: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, dice, ¿sí? Entonces, para mejorar todo eso, para ver en dónde estamos mal, ¿no? Y corregir. Podemos corregir ahorita, porque va a llegar un día que ya no vamos a poder corregir, ni hacer bien ni hacer mal, ¿sí? Así lo decía el predicador, dice: todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro, dice, donde vas, no hay obra, no hay industria, no hay nada, ¿va? Para hacer. Todos estos pasajes son para que nosotros meditemos. Es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es para todo su pueblo, para todos los que estamos adheridos. No nos confiemos, hermanos, ¿sí? Salmos 87. Aquí el rey David nos habla acerca de su pueblo, hermanos, acerca de la ciudad, del pueblo que va a estar en la ciudad de Dios, ¿sí? Como un monte que no se mueve, porque va a estar permanente. Todos los redimidos, todos los que se levanten en la primera resurrección, van a estar como un monte que permanece, que no se van a mover, ¿sí? Dice el versículo 2 de 87, del Salmos 87. ¿Alguien le quiere dar lectura al 2 y el 3, hermanos? Sí, hermano, por favor. Sí. Amén, hermano Pedro. Fíjense que cuánto es el amor de Dios para las puertas de Sión. Cosas maravillosas, cosas muy hermosas, muy bellas, se dicen de la ciudad de Dios. La Biblia la describe a la Nueva Jerusalén de una manera muy magnífica, muy especial. Tal vez podemos imaginarla, pero yo creo que nos quedamos cortos al imaginarla, hermanos. Porque es como ver algo por fuera, pero no la vemos por dentro, en su extensidad. Hay muchas cosas reservadas que solo estando en aquel tiempo o en aquel lugar vamos a poder admirar todo eso. Y sigue diciendo, ya ni vi el tiempo, hermano. Ya estoy como tan emocionado que estoy que ya perdí hasta la noción del tiempo. Dice Zacarías, hermanos, capítulo 8. ¿Sí? Es que hay veces que se emociona uno. Entonces, si analizamos esta, 8. 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
Todos estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que nos están señalando la vida actual que tenemos y nos están señalando el tiempo de Cristo en su reino y también parte de la vida en la Nueva Jerusalén, hermanos. Pero para eso tenemos que pasar primero, tenemos que avanzar de aquí al reino de Cristo, ¿sí? Les decía, Zacarías 8, del 3 al versículo 7. Y fíjense lo que va a acontecer ahí en el reino de Cristo. En esos 1000 años, hermanos. ¿Quién le quiere dar lectura? Del 3, sí, al 7, hermana Gloria, por favor. Amén, hermana Gloria. Gracias. En el tiempo de Cristo, hermanos, en el reino, perdón, va a ser todo normal. La diferencia es que va a estar, ya no va a haber maldad, ya sabemos, ¿verdad? Los animales pues van a perder su ferocidad, ya no van a ser feroces. Dice que, eso lo dice en Isaías, ¿verdad? Que el niño va a jugar, dice que en la cueva del áspid, y el lobo va a comer con la oveja, y algo así. El león va a comer paja. Entonces, veíamos aquí el versículo el 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. ¿Sí? Va a haber un tiempo en el cual los hombres solamente van a vivir 100 años. No van a vivir menos de 100 años ni más de 100 años. El tiempo exacto en el cual van a decidir si andar en los caminos de Dios o no. Así lo describe también Isaías, ¿sí? El profeta Isaías. Vamos a apurarnos, dice allá en Hebreos, capítulo 12. ¿Y cuál es esa ciudad, hermanos? Bueno, dice versículo 22. Así, 12, 22 y 23 de Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, aquella ciudad, hermanos, aquel lugar, dice que donde todo va a ser perfecto, hermanos. Otra vez, pues es la regeneración. Y sigue diciendo, bueno, un salmos que ya lo sabemos. ¿Sí se acuerdan que dice Salmo 125, 1 y 2? Hablando de, hasta es un canto, es una alabanza. Los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos ser, hermanos? Como ese monte que no se mueve y que permanece para siempre, o como algo que no permanece y que no es ni como el monte, hermanos. Esa es decisión de nosotros, ¿verdad? De nosotros, ya es propia, ya no, a nadie se le obliga a no permanecer, ya es decisión propia, ni a permanecer. Pero sí, si no permanece uno, sufrirá pérdida, dice. Después de todo lo que hemos ahorita visto, los pasajes, de todo lo que el pueblo de Israel ha pasado, los sufrimientos y todo eso que vimos al principio en Isaías, que Dios va a volver contra sus enemigos, ¿sí? Todo ese sufrimiento, toda esa angustia, toda esa tristeza, porque en el reino de Cristo va a ser completamente alegría para su pueblo y para los adheridos a su pueblo. Entonces, nosotros vamos a ver un pasaje allá en Salmos también. La Escritura hace una pregunta y nosotros debemos de hacérnoslas también nosotros, personalmente, muy personalmente, ¿sí? Nadie se la va a hacer a nadie. La Escritura solamente hace una pregunta, es la palabra de Dios y ya nosotros decidimos. Dice el versículo 3 del capítulo 24 de Salmos: y 4, sí, conforme a todos los pasajes que hemos visto ahorita, hermanos. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. ¿Se acuerdan lo que vimos en Zacarías, hermanos? ¿Sí? En el capítulo 8. Dice que aquel que no ha jurado con engaño, porque el que ha jurado con engaño, a lo que da a entender Zacarías, ¿dónde estará? Estará con los, vimos allá, con los hechiceros y etcétera. Sí, con todo eso. También lo menciona allá en Apocalipsis capítulo 21 también, versículo 9, versículo 10 me parece. En Apocalipsis también lo menciona, pero no lo quiero ver, pero está, se lo voy a dar nada más para que si lo quiere leer más después,
Está en el capítulo 21, versículo 8. Para por si lo quiere después ver. O si lo quiere leer, léalo. Pues ya lo tiene. ¿Sí? Sí, hermano, sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gracias, hermano. Entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El Salmo así dice, nada más nosotros pues ya muy, muy personalmente, ya verdad, queda personalmente. Pero yo creo que todos queremos, hermanos, subir y estar en ese lugar, siendo parte del monte, ¿sí? Que no se mueve, siendo parte a esos 144,000, a esas primicias, siendo parte de los patriarcas. Dice Apocalipsis, ya vamos a finalizar, 2 pasajes y más, y ya, perdón. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 1, dice así: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, ahí están las primicias. Y los que nos queremos adherir, pues todos dice un dicho, una frase, todo el mundo se quiere adherir. Y qué bueno, pero el detalle no es quererse, sino que cómo se quiere adherir, ¿sí? Porque si se quieren adherir, como la escuela o el tema de la mañana hablaba, de andando con los ídolos, con idolatría y todo eso, pues aunque ellos quieran adherirse no lo van a poder hacer, porque todo eso no los va a dejar. En Apocalipsis también hay un pasaje que no lo vamos a ver en el capítulo 9, donde dice y que aquellos que no se arrepintieron, de los hombres que no se arrepintieron y no dejaron de adorar a los ídolos de oro, de plata, de madera, entonces también lo dice allá en el libro de Daniel, que no van a poder estar en ese lugar, ¿sí? Con los 144,000 en el reino de Cristo, hermanos. Y bueno, automáticamente después sabemos todos que el que se levante y esté en el reino de Cristo va a pasar y va a entrar a la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo después del reino de Cristo. Cuando pasen los 1000 años va a descender la nueva Jerusalén y ahí va ahora sí a mirar esa maravilla de ciudad, hermanos. Todo aquel que se levante y esté en el reino de Cristo va a conocer de esa ciudad, hermanos. Es importante, les decía, que nos analicemos, meditemos y corrijamos y andemos buscando siempre agradar a Dios, como decía el rey David, todo el tiempo hasta el día de hoy.
¿verdad? Como dice allá en primer libro de Reyes, no lo vamos a ver, 8:61 y 60, sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Busquemos un último pasaje, Proverbios, capítulo 3. Y este sí lo vamos a leer todos, hermanos. Es esta una de las razones por la cual al leer estos versículos, yo creo que los vamos a comprender mejor ahora. Si se ponen de pie, si ya lo encontraron, es Proverbios capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Yo creo que lo vamos a entender mejor ahora. Voy a leer el 13 y nos unimos en el 18, hermanos. Dice el 13 así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el 14 dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Y el 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Sí? Al estar con Cristo, hermanos, en ese reino, dice que la largura de días estará en su mano derecha, ¿sí? Y las riquezas a su mano izquierda. O sea, no hay nada que se compare con todo esto, hermano, ¿sí? Pero para eso, para llegar hasta allá, no tenemos que menguar los pasos de aquí, sino que al contrario, seguir firmes, hermanos. Esta es la palabra de Dios, hermanos, paso a vosotros.